Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Laura Marcela Rizo Sánchez, soy del grupo 1. Este video es para la materia de legislación documental. En este video vamos a abordar los siguientes temas. Postulados de Noam Chomsky, la línea de tiempo de la legislación documental, concepto de Estado, pirámide de Kelsen, concepto de gobierno abierto, concepto de transformación digital y concepto de gestión documental. Entonces vamos a comenzar con los postulados de Noam Chomsky, filósofo y teórico de la comunicación que ha desarrollado importantes teorías sobre el lenguaje y la manipulación mediática. Por lo tanto, sus postulados pueden dividirse en dos áreas principales. La primera es la gramática generativa, que es la que sostiene que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad innata para aprender el lenguaje. Por lo tanto, se le denomina como una gramática universal. ¿Por qué? Porque tenemos como esa capacidad para aprender cualquier idioma. Y la segunda es la crítica a los medios y a la manipulación, puesto que él expone de que los medios de comunicación tienen ese poder para manipular la opinión pública mediante estrategias, distracciones, que muchas veces exageran como un problema secundario. Y esto se relaciona con la problemática documental contemporánea, que se refiere a que hoy en día los documentales se enfrentan a muchos desafíos por el tema de la era digital y la posverdad, generando unas problemáticas o generando como falta de objetividad, porque pues los documentales pueden presentarse como si fuera una realidad, pero pueden estar sesgados o manipulados, también como una propaganda, y también ahí entra el tema de la desinformación, porque pues algunos documentales sirven como para reforzar las narrativas ideológicas o políticas, y también se enfrentan a los cambios en la recepción del público, puesto de que con las redes sociales y las plataformas digitales como Netflix, YouTube, hoy en día han cambiado su formato y también su propósito. Entonces estos postulados de Noam Chomsky tienen cierta relación, ya que pueden aplicarse al análisis de la problemática documental contemporánea, ya que su crítica a la manipulación mediática nos ayuda a entender cómo los documentales hoy en día pueden influir en la opinión pública, que esto nos ayuda o promueve ciertas narrativas y oculta otras. Un claro ejemplo de estos postulados es lo que pasó el 21 de noviembre del 2019 en Colombia con lo del paro nacional. Allí podemos ver cómo los principales medios de comunicación, como lo son Caracol y RCN, pues manipularon toda la información, generando pánico, difundiendo noticias falsas, minimizando lo que fue la causa de las protestas, porque se enfocaron tanto en los disturbios, en los actos vandálicos, que simplemente se enfocaron en mostrar como el lado negativo. Se enfocaron de tratar de meterle terror a la gente, porque ni siquiera explicaron como el porqué de las manifestaciones, como lo fue lo de la reforma laboral, la reforma pensional, y también la represión o el abuso de poder de la policía. Se mostraban imágenes de saqueos, como reforzando la idea de que los manifestantes eran criminales, delincuentes, vándalos, que eran terroristas. También se difundieron noticias falsas, como también de que en Bogotá dijeron de que había un toque o que hubo un toque de queda, cuando en realidad lo que querían era generar pánico en el público. También los medios se encargaron como de ocultar la represión policial, porque solamente mostraban como la parte de los manifestantes, mostrando pues todo lo negativo mencionado anteriormente, pero también algo que se quiso ocultar fue el caso de Dylan Cruz, este muchacho que también participó en las protestas. En realidad el SMAT lo asesinó con un disparo, y en las noticias dijeron de que simplemente falleció tras un impacto. Entonces
Ahí podemos ver de que siempre los medios de comunicación tergiversan la información para generar eso, generar miedo, generar pánico, para que la gente no tenga como su propia voz. Continuamos con la línea de tiempo de la legislación documental a nivel nacional e internacional. Pero primero, ¿qué es la legislación documental? Es un conjunto de normas y principios que regulan la creación, gestión, conservación y acceso a los documentos, tanto en formato físico como digital. A nivel mundial, esta normativa ha evolucionado con el objetivo de garantizar el derecho a la información, la transparencia gubernamental y la protección del patrimonio documental. En el ámbito internacional, organismos como la ONU, la UNESCO y la OEA han impulsado convenciones y recomendaciones para la preservación de documentos y la garantía del acceso público a la información. En la era digital, normativas como el Reglamento General de Protección de Datos ha fortalecido la privacidad y seguridad de la información en archivos electrónicos. Por lo tanto, el fin, el propósito, el desarrollo de estas leyes es proteger la memoria histórica, promover la rendición de cuentas y también adaptarnos a la transformación digital. Es por esto que la legislación documental juega un papel muy importante o un papel fundamental en la preservación del conocimiento y en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Continuando con la línea de tiempo de la legislación documental, vamos a comenzar a nivel internacional, comenzando con 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, la ONU. Se reconoce el derecho a la información y el acceso a documentos públicos como parte de la libertad de expresión. 1968, Recomendación sobre la conservación y accesibilidad de documentos de archivo UNESCO. Establecen principios para la protección del patrimonio documental. 1997, Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, OEA. Sirve como guía para que los países de América Latina regulen el acceso a documentos públicos. 2000, Directiva de la Unión Europea. Regula el comercio electrónico y la validez legal de los documentos digitales. 2003, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO. Se reconocen los archivos históricos como parte del patrimonio cultural. 2016, Reglamento General de Protección de Datos, Unión Europea. Regula la privacidad y protección de documentos con datos personales. Aplicando esta línea de tiempo a nivel nacional, es decir, aquí en nuestro país, Colombia, serían las siguientes normativas. 1989, Ley 80 o Ley General de Archivos. Fue la primera normativa que establece la organización y conservación de documentos en Colombia. 2000, Ley 594, Ley General de Archivos. Define la gestión documental en entidades públicas y la preservación de documentos históricos. 2008, Ley 1266, Habeas Data. Regula el tratamiento de información personal contenida en bases de datos y archivos. 2014, Ley 1712, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Garantiza el acceso a documentos públicos y establece la obligación de las entidades de hacer su información accesible. 2018, Decreto 1080, Archivo Electrónico y Gestión Documental Digital. Regula la digitalización y validez de documentos electrónicos en Colombia. 2021, Ley 2099, Transformación Digital y Archivos Electrónicos. Facilita la adopción de documentos digitales en trámites gubernamentales y empresariales. Continuamos con el concepto de Estado, elementos, características, estructura, fines y niveles. Concepto de Estado. El Estado es una organización política y jurídica que tiene el poder de gobernar un territorio y su población, estableciendo leyes, regulaciones y políticas para garantizar el orden y el bienestar social. Es una entidad soberana reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Elementos del Estado. Para que un Estado exista debe contar con 3 elementos fundamentales. 1. Territorio. Es el espacio físico donde el Estado ejerce su soberanía. Incluye el suelo, subsuelo, aguas y espacio aéreo.
Por ejemplo, Colombia tiene territorio delimitado por fronteras terrestres y marítimas. Segundo, población. Son las personas que habitan dentro del territorio del Estado y sobre quienes se aplican sus normas. Esto quiere decir pues los ciudadanos, los extranjeros y los residentes temporales. 3. Poder o gobierno. Es la autoridad encargada de dirigir el Estado, hacer cumplir las leyes y tomar decisiones políticas. Puede adoptar distintas formas: democracia, monarquía, dictadura, entre otras. Y cuarto, soberanía. Es la capacidad del Estado para gobernarse sin interferencia de otros países. Implica independencia en la toma de decisiones políticas, económicas y jurídicas. Características del Estado. El Estado posee ciertas características que son esenciales. 1. Soberano, que no depende de otra autoridad superior. Permanente. Aunque los gobiernos cambien, el Estado sigue existiendo. Legítimo. Su autoridad es reconocida por la población y por otros estados. Coactivo. Tiene el poder de hacer cumplir las leyes a través de instituciones como la policía y el sistema judicial. Organizado. Está estructurado en instituciones y organismos que cumplen diferentes funciones. Los fines del Estado: garantizar el orden y la seguridad, mantener la paz y evitar conflictos internos y externos. Por ejemplo, la existencia de las Fuerzas Armadas y la policía. Proteger los derechos de los ciudadanos, velar por la vida, la libertad, la propiedad y otros derechos fundamentales. Por ejemplo, la Constitución y leyes que garantizan los derechos humanos. Fomentar el bienestar social y económico. Proporcionar educación, salud, empleo y servicios básicos a la población. Por ejemplo, programas de seguridad social y educación pública. Regular la economía y administrar los recursos. Controlar la moneda, los impuestos y el comercio para garantizar estabilidad económica. Por ejemplo, la creación de políticas fiscales y económicas. Niveles del Estado. El Estado puede operar en diferentes niveles dependiendo de su organización territorial. Nacional o central. Es la máxima autoridad y gobierna todo el país. En Colombia el gobierno nacional está encabezado por el presidente y el Congreso. Regional o departamental. Son divisiones dentro del país que tienen autonomía parcial en su gobierno. Por ejemplo, los departamentos en Colombia como Antioquia o Cundinamarca, con sus gobernadores y asambleas departamentales. Local o municipal. Son entidades más pequeñas como municipios y distritos encargados de gestionar asuntos locales. Por ejemplo, la alcaldía de Cali, Bogotá o Medellín. Estructura del Estado. El Estado está organizado en poderes que garantizan el equilibrio y la gobernabilidad. La mayoría de los estados modernos tienen una estructura basada en la separación de poderes. El primero, poder ejecutivo, encargado de ejecutar las leyes y gobernar el país. En Colombia, el presidente lidera el ejecutivo. Segundo, poder legislativo, crea, modifica y aprueba las leyes. En Colombia, el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes cumple esta función. Tercero, poder judicial, administra la justicia e interpreta las leyes. En Colombia está representado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y otras entidades judiciales. Esto quiere decir que el Estado es una institución clave para la organización de una sociedad. Su estructura y funciones están diseñadas para garantizar el bienestar de la población, el orden social y la soberanía nacional. A lo largo de la historia, los estados han evolucionado adaptándose a las necesidades de sus ciudadanos y a los cambios globales. Seguimos con el concepto de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es un modelo propuesto por el jurista Hans Kelsen para representar la jerarquía del ordenamiento jurídico. Esta pirámide explica cómo se organizan las normas de un sistema legal, estableciendo que las normas inferiores deben estar en conformidad con las normas superiores.
La estructura de estas normas están organizadas en niveles, donde las de mayor jerarquía prevalecen sobre las inferiores. En este modelo, la validez de una norma depende de la conformidad con las normas superiores. Por ejemplo, el nivel supremo es la Constitución o norma fundamental del sistema jurídico. El nivel intermedio, leyes y tratados internacionales con rango constitucional. El nivel inferior, reglamentos, decretos y normativas administrativas. Que cada norma en esta jerarquía se debe respetar y no contradecir a las normas superiores, o en este caso las de nivel supremo. Estas normas pueden clasificarse de diferentes maneras según su jerarquía. Se dividen en normas constitucionales. Son las de mayor jerarquía en un Estado. Establecen los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y en el caso de Colombia está representada por la Constitución Política de 1991. Normas internacionales. Tratados y convenios ratificados por el Estado. En algunos países, como Colombia, algunos tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Normas legales. Son las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Pueden ser leyes ordinarias, leyes estatutarias, códigos, entre otros. Normas reglamentarias y administrativas. Son emitidas por el Poder Ejecutivo, los presidentes, gobernadores, alcaldes. Incluyen decretos reglamentarios, resoluciones ministeriales y circulares. Jurisprudencia y doctrina. Jurisprudencia es interpretaciones obligatorias de los tribunales superiores. Doctrina, estudios e interpretaciones de expertos en derecho. Entonces, en la estructura, la Constitución es la norma suprema, seguida por los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos y finalmente la jurisprudencia y doctrina. Cada norma que es inferior debe respetar y ajustarse a las normas superiores. Continuamos con el concepto de gobierno abierto. El gobierno abierto es un modelo de gestión pública basado en la transparencia, participación y colaboración, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la democracia y garantizar el acceso a la información pública. Los principios de este gobierno abierto son la transparencia, que es el acceso libre a la información gubernamental para todos los ciudadanos. Participación ciudadana, involucrar a la sociedad en la toma de las decisiones. Colaboración, trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Innovación y uso de la tecnología. Utilización de herramientas digitales para mejorar la gestión pública. El gobierno abierto pues en sí busca que la ciudadanía tenga un papel activo en la administración pública, promoviendo la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. La estructura del gobierno abierto opera en diversas herramientas y estrategias para facilitar la implementación, como por ejemplo portales de transparencia y datos abiertos, es decir, las plataformas digitales que permiten el acceso a la información gubernamental. Información como presupuesto, contratos, planes de desarrollo. En Colombia un ejemplo de esto es el portal de datos abiertos de Colombia, que es datos.gov.co. Mecanismos de participación ciudadana. Las consultas públicas, audiencias, presupuestos participativos, veedurías ciudadanas. En Colombia esto le aplica la ley 1757 de 2015 que fortalece estos mecanismos. La rendición de cuentas. Obliga a los funcionarios públicos a informar y explicar sus acciones a la ciudadanía. Se realiza mediante informes, reuniones y transmisiones públicas. Uso de la tecnología e innovación. Es la implementación de plataformas digitales para la gestión de trámites y denuncias ciudadanas. Por ejemplo, en Colombia, el portal de la urna de cristal para las consultas ciudadanas. Marco normativo del gobierno abierto. Colombia ha adoptado diversas normas para promover el gobierno abierto. Entre las más importantes está claramente la Constitución Política de 1991,
que establece la participación ciudadana y la transparencia como principios fundamentales del Estado. Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Regula el acceso a la información pública y obliga a las entidades a publicar datos abiertos. Esto era lo que decíamos de que todos los ciudadanos tienen derecho a obtener esta información gubernamental. Ley 1757 de 2015, Ley de Participación Ciudadana. Refuerza los mecanismos de participación en la gestión pública. Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia de Gobierno Digital. Impulsa el uso de la tecnología para la gestión pública eficiente y accesible. Alianza para el Gobierno Abierto, o también se le llama Open Government Partnership. Colombia es parte de esta iniciativa internacional para fortalecer la transparencia y la participación. Entonces el propósito del gobierno abierto es que busca mejorar la relación del Estado y la ciudadanía mediante transparencia, participación y colaboración. Se apoyan herramientas digitales, normativas y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar una gestión pública eficiente y accesible. Concepto de transformación digital. La transformación digital es el proceso mediante el cual las organizaciones, tanto públicas como privadas, adoptan tecnologías digitales para mejorar su eficiencia, innovación y prestación de servicios. No solo implica el uso de herramientas tecnológicas, sino un cambio de cultura organizacional y la manera en que se ofrecen soluciones a los ciudadanos o clientes. Por lo tanto, los objetivos son mejorar la eficiencia y productividad, facilitar el acceso a servicios y trámites en línea, promover la transparencia y la participación ciudadana, reducir costos operativos mediante automatización y digitalización, impulsar la innovación en los sectores públicos y privados. En Colombia, la digitalización de trámites gubernamentales permite a los ciudadanos acceder a servicios en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas y sin necesidad de perder tiempo en filas. Entonces la estructura de la transformación digital se compone de varios elementos que permiten su implementación efectiva, como lo es la infraestructura tecnológica, redes de telecomunicaciones, centros de datos, computación en la nube, ciberseguridad. Un ejemplo de esto en Colombia es la implementación de las redes 5G y expansión de la conectividad rural. Digitalización de procesos, como lo decíamos, automatización de trámites y digitalización de documentos. Un ejemplo, la plataforma Gobierno Digital facilita la interacción entre ciudadanos y el Estado. Inteligencia artificial y Big Data. Uso de datos masivos y análisis predictivo para mejorar la toma de decisiones, ya que hoy en día la inteligencia artificial la encontramos por todos lados. Un ejemplo es la aplicación de la IA para detectar fraudes o procesos gubernamentales. Innovación y cultura digital. Es un cambio de mentalidad en las organizaciones para fomentar el uso de las tecnologías. Ya en este tiempo necesitamos de dejar esos procesos manuales, esos procesos tradicionales y empezar a implementar el uso de las tecnologías que hoy en día pues nos ayudan a reducir tiempo, reducir costos y sobre todo a que la información quede de una manera pues más accesible, más rápida y que sea de uso inmediato para el cliente o para el usuario que la necesite. Por eso mismo es que es necesario también como la capacitación en habilidades digitales para empleados y ciudadanos. Seguridad y protección de datos. Implementación de medidas de ciberseguridad para proteger la información digital. Regulaciones sobre privacidad y manejo de datos personales, lo que también ya se conoce como la ley de habeas data. Entonces, en el marco normativo de la transformación digital en Colombia, se ha desarrollado un conjunto de leyes y estrategias para promover la digitalización en el sector público y privado. Las normas serían las siguientes. Ley 1341 del 2009,
también se le conoce como Ley de TIC. Regula la promoción y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Ley 1712 del 2014, que ya lo hablamos anteriormente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que exige que las entidades públicas puedan publicar información en línea y garantizar el acceso digital. Ley 1581 del 2012, protección de datos personales. Establece regulaciones para el tratamiento de datos personales en plataformas digitales. Política de Gobierno Digital. Decreto 1008 del 2018. Define estrategias para la transformación digital en el sector público. Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia de Transformación Digital. Incluye metas de digitalización, conectividad y modernización del Estado. Entonces, esta transformación digital es el proceso de adopción de tecnologías para mejorar la eficiencia y modernizar los servicios en el ámbito público y privado. Se apoya en la infraestructura tecnológica, la digitalización de procesos, la inteligencia artificial y medidas de seguridad. En Colombia, esta implementación está respaldada por las normativas que dijimos anteriormente, la ley de TIC y la política de gobierno digital. Concepto de gestión documental. La gestión documental es un conjunto de normas, procesos y técnicas que garantizan la organización, preservación y acceso eficiente a los documentos en las entidades públicas y privadas. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones, la transparencia y la memoria institucional. En el sector público, la gestión documental es clave para garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la digitalización de los archivos. En Colombia se ha desarrollado un marco normativo y unas políticas públicas para regular la gestión documental en el sector público y privado. Algunas de esas normativas o las más principales son, como lo habíamos dicho anteriormente, Ley 594 de 2000, que es la Ley General de Archivos. Es la norma principal que regula la gestión documental en Colombia, define principios y directrices para la administración en archivos en entidades públicas. Obliga a conservar documentos esenciales para la memoria institucional y la transparencia. Decreto 2609 del 2012. Reglamento para la gestión documental. Establece lineamientos para la planeación, producción, organización, conservación y disposición final de los documentos. Obliga a las entidades a implementar programas de gestión documental y archivos electrónicos. Ley 1712 del 2014, que también la hablamos, ya la hemos dicho muchas veces. La Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, como lo dijimos, que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la información pública. Obliga a las entidades a publicar información de interés general y garantizar la consulta de archivos, porque claro, si es una información de carácter público, tiene que ser una información netamente general. Ya sabemos que no podemos como incluir información confidencial o también información privada, porque efectivamente ese tipo de información tiene otro tipo de tratamiento, otras normativas, otras reglas. Decreto 1080 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector cultura. Unifica normativas relacionadas con la gestión documental y los archivos históricos. También refuerza la obligación de preservar documentos de valor histórico. Estrategia de Gobierno Digital. Decreto 1008 del 2018. Promueve la digitalización de documentos y la implementación de sistemas de gestión electrónica de archivos. Esto también con el fin de mejorar la eficiencia y reducir el uso de papel en las entidades públicas. Acuerdo 04 del 2019 del Archivo General de la Nación. Define los lineamientos para la digitalización y preservación de documentos electrónicos. También fomenta el uso de tecnologías para mejorar la accesibilidad y seguridad documental. Y pues también algunos objetivos de las políticas públicas son garantizar la organización y conservación de los documentos,
facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos, promover la transparencia y rendición de cuentas en el sector público, impulsar la digitalización y modernización de archivos, proteger los documentos históricos y patrimoniales del país. Y pues la importancia o como lo fundamental de la gestión documental en el sector público y privado es que permite una gestión eficiente de la información, facilita el cumplimiento de estas normativas, sobre todo la de la transparencia y la protección de los datos, reduce costos operativos al implementar sistemas de archivo digital, mejora la toma de decisiones basadas en documentos organizados y accesibles. Dicho esto, entonces pues las políticas públicas de gestión documental en Colombia están reguladas por las normas que pues las principales en este caso son la Ley General de Archivos y la Ley de Transparencia, que estas leyes pues son las que buscan garantizar la organización, conservación, acceso y digitalización de los documentos en el sector público, lo que promueve la transparencia y la eficacia en la administración de la información. Todas estas leyes están basadas bajo las fuentes del Archivo General de la Nación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, el Departamento Nacional de Planeación y la normativa colombiana. Entonces, para concluir, podemos ver cómo todos estos temas están relacionados en cuanto a lo de las normas, estructuras, jerarquías, niveles, elementos, conocer, digamos, qué ley regula qué cosa, en este caso lo de la gestión documental y la legislación documental, que están muy relacionadas, pues porque la gestión documental pues son todas esas normas que nos dicen cómo debe de conservarse los documentos, qué leyes aplicar, qué procesos, qué técnicas. Entonces me parece que está totalmente relacionado como de que hay que respetar un orden, una jerarquía, y también que pues todo esto es con el fin de conservar como el patrimonio histórico, conservar los documentos de información, porque también pues aquí hablamos más que todo de la información pública, que los ciudadanos tienen el derecho a acceder a ella, que tenemos que digitalizar esta información. Entonces todo está tan conectado de que una cosa llega a la otra, que tal vez por eso hay muchas leyes que se repiten en los diversos puntos que expuse, pero todo es para un mismo fin, y me parece que conocerlo es bastante interesante, porque aunque estoy más dada al área de la bibliotecología, tengo entendido que incluso en bibliotecología todo tiene su proceso y todo tiene su norma y tiene su manera de hacerse. Y esto también nos lleva con el tema de lo de los postulados de Noam Chomsky. También yo lo relaciono ahí con el tema de que estamos tan llenos de información, estamos trabajando con información, estamos estudiando información y pues estamos cuidando información. Entonces por eso es que hoy en día con las redes sociales, con las plataformas digitales, se puede como tergiversar y se puede como confundir la información. Por eso es que se puede como transformar esto de lo de las fake news, de las noticias falsas, de que encontramos en la web muchísima información que no sabemos si es real, si no, que también esto va muy de la mano con el tema de los medios de comunicación, que constantemente pues ellos dicen darnos la verdad, pero muchas veces no sabemos si esa verdad es real o si está manipulada, si está maquillada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y por eso pienso que es tan importante todo el tema de las leyes. Por eso es un tema como extenso, pero aquí pues se trató en este video de dar como los puntos más importantes. Sin embargo, pues como lo dije anteriormente, todo está relacionado, está interconectado, y pues es precisamente para que nosotros como profesionales sepamos cómo distribuir, cómo producir, cómo crear, cómo aplicar las leyes, cómo implementar o cómo aplicar las normas, los procesos de una manera correcta y respetando efectivamente el orden, las jerarquías, las estructuras, porque
Si algo me he dado cuenta en esta carrera es que absolutamente todo tiene su proceso, tiene su orden y tiene sus normas. Eso fue todo y muchas gracias por su atención.